Otra jornada más, otra mañana, estamos aquí acompañándoles a través de la imagen de lo nuestro por Imagia Televisión, por supuesto, como cada mañana, y les estamos acompañando junto a Marcelo Vélez, como ustedes ya lo ven en pantalla. Hoy día vamos a tratar de un tema súper interesante, un tema que ha estado en boga estas últimas semanas, el tema de la ludopatía, el tema de estar ahí en los casinos. Se sabe también de lo que ocurrió en el Casino Monticello. Tenemos distintas aristas. Marcelo, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días también a todos los televidentes. Claro, vamos a abordar un poco el tema a raíz de lo que tú decías, de lo que sucedió en el Casino Monticello hace algunos días atrás. Exacto. El tema está en que, bueno, para hacer un poco de recuento, un veterinario finalmente perdió entre 15, 18, 20 millones de pesos, según lo que se menciona, y en base a eso después tuvo un altercado psicológico, no sé, algo que tuvo que haber gatillado en haberse enfrentado con los croupiers, con los jóvenes que trabajaban ahí en el casino. Finalmente mató a dos de ellos. Hay una persona, también otra tercera persona, y hay otros heridos también. O sea, es un tema de gravedad y no menor. Sí, como tú decías, él justamente llevaba varios días apostando, y en ese sentido, por supuesto que entra en el perfil del ludópata ya de un caso más grave de ludopatía. Claro. También da la sensación que él también tenía todo esto un poco planificado, porque no es menor el hecho de que él hubiese ingresado con un arma, pero también anduviese con una jeringa donde finalmente se inyectó la sustancia que le dio muerte, donde él se suicidó finalmente. Fueron 5 horas que estuvo parapetado en Sí. un baño, escondido. Decían unos que tenía también de rehén un guardia. Y finalmente, yo creo que, bueno, según la hipótesis, porque igual todo esto está en investigación, hay algunas luces de algo, pero igual, de todas formas, el proceso sigue investigándose, también por las distintas policías. Él tenía pronosticado esto y tenía esa jeringa bajo el brazo, Ujú. porque él sabía que iba a llegar a lo mejor a este punto, ¿no? Claro, es que eso ya es cuando alcanzamos niveles ya, ¿cómo decirlo?, críticos de la afición al juego. No es extraño que esta persona ya llevara cerca de 20 horas o más de 20 horas apostando, y también todo esto se dio a raíz del resultado de esas apuestas donde finalmente terminó perdiendo esa gran cantidad de dinero. Y en ese sentido, claro, él arremetió obviamente contra los croupiers de este casino de juegos, pero quizás el tema más potente es a los extremos que finalmente se llega con esta adicción que es a los casinos en este caso, y a apostar estas altas sumas de dinero. ¿Por qué comentamos esto? Porque a lo mejor en sus casas a ustedes mismos le ha ocurrido, conocen de algún amigo o algún familiar que frecuenta estos, quizás no casinos, pero están muchas veces en los almacenes, los mini market. Marcelo, son muy frecuentes tenerlos muy cerca nuestro. Claro, o sea, ya pasaron a formar, todas estas máquinas pasaron a formar parte de nuestro cotidiano. Eh, no es, hay que considerar que hace un par de años atrás, cuando comenzaron a salir a mediados de los años 2000 de esa década, comenzaron a aparecer estas máquinas de juego. En un primer momento, la Policía de Investigaciones tomó cartas en el asunto, incautó varias de estas maquinarias y también las sometió a una serie de pruebas. ¿Cuál era el fin de eso? Establecer si eran realmente máquinas de juegos de azar, o donde al final terminaron calificándose como juegos de destreza. Entonces, por esa misma razón es que comenzaron a proliferar en diferentes lugares, y comenzaron también a surgir locales abocados derechamente a tener este tipo de máquinas que son de apuesta. Máquinas que son de apuesta y se conoce en distintas zonas. Estamos en una región que tiene plagado de negocios, que son emprendimientos. Es que muchas veces da pena ver como una dueña de casa, como un papá, también que es el sustento también del hogar, así como una madre puede serlo, que llegue a jugar estas máquinas, vaya con la plata del pan, muchas veces, con el sueldo, se gasta la mitad del sueldo, queda pendiente la luz, el agua, el arriendo, comprar la comida.
Claro. Llegamos a esos extremos con esta Sí, ludopatía. sí, absolutamente. Pero también implica también a ver, la adicción por el juego también tiene que ver con ese deseo compulsivo de poder, obviamente, ganar y obtener, si yo apuesto, no sé, pues 5.000 pesos, poder obtener, no sé, pues 20.000, 30.000 pesos. O sea, Multiplicarlo. exactamente. Multiplicarlo. ¿Se podría encasillar en la misma arista de la ludopatía estos juegos de azar que muchas veces jugamos los días domingos, los, qué sé yo, estas que tienen grandes sumas de dinero? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ahora, en ese tema quizás el hecho de que sean juegos que, a ver, que tú apuestes a un par de números, Ujú. pero son de manera semanal y no tienen a ver, toda esta parafernalia que tienen los casinos, quizás puede ser una afición un poco más controlada. Es sabido por muchas personas que siguen estos juegos y que apuestan siempre tienen una cierta cantidad de combinaciones y esas son las que van dando vueltas hasta, como es su fin, intentar darle el palo al gato. Porque muchas veces en su casa, a lo mejor también se hace la pregunta, dice, es que yo juego este juego de azar lo sigo hace cuántos años. No creo que se pueda llamar una ludopatía, a lo mejor estar buscando un poco, cambiar un poco el destino, posiblemente. A diferencia de este caso que se dio en Casino Monticello, que ya hablamos de un caso ya extremo, que Exactamente. también se suma a otro en menos de un mes, o sea, Claro, hay diferenciaciones, ¿o no? claro, es que ahí se abren una serie de aristas, o sea, bueno, tenemos que diferenciar obviamente eso en relación a lo que es, por ejemplo, si la dueña de casa o el señor que nos está viendo en la casa eh, eh, tiene la afición de jugar a juegos de azar que son de estas típicas tarjetas y que tienen montos acumulados y todo eso, que juegan un poco también. Hay que pensar que se juega un poco con la esperanza de ganar ese premio y obviamente poder aumentar tu calidad de vida de alguna manera. A eso es un poco a lo que se apuesta. En el caso de los casinos y también de las máquinas tragamonedas, quizás implica otra cosa porque tiene que ver con algo más mecánico, con algo de desafiar un poco ese juego o desafiar un poco también esa máquina y poder ganar a eso. ¿Habrá algún factor psicológico para ganarle a esa máquina, como tú dices, cambiar un poco la historia? ¿Hay algo de psicología, a lo mejor de depresión, tratar de buscar algún método de encontrar en cierta manera la felicidad en este tipo de instancias? Sí, pues absolutamente, absolutamente. O sea, hay que considerar que quizás dentro del perfil de la persona que tiene un cierto grado de ludopatía, eh, tiene que ver con muchas cosas personales, quizás a lo mejor se tiende a combatir ciertas frustraciones personales y sobre todo también implica con el hecho de que esas personas también en su vida común, en su vida familiar, se Ujú. encuentran muy solas. Y claramente fue uno de los casos que también ocurrió con el médico veterinario que, según se fue conociendo también la historia durante el transcurso de estas semanas, perdió a su hermana, perdió a sus padres, también tenía otros casos vinculados también de violencia en su clínica veterinaria. O sea, no era un tema no menor y era un cliente VIP además. O sea, Exactamente. no hay un resguardo ahí tampoco. Claro, quizás el tema respecto a la forma como operaba esta persona, o a su perfil psicológico en el fondo, eh, lleva un poco a colación el concepto de cuál es el perfil de cliente que tiene un casino, o también cuáles son los resguardos, cuáles son las medidas de seguridad que estos recintos de entretención ofrecen a quienes los visitan. De hecho, es súper difícil, a mi parecer, hacer un catastro de tantos clientes. Muchas veces se tornan casi un ambiente familiar. Es un poco lo que yo quiero también que lo analicemos. De hecho, por eso también lo estamos analizando. O sea, una persona enferma mental, porque así ya se determinó, este médico veterinario, y claramente tenía sus condiciones un tanto perturbadas, acudió a un recinto multitudinario y finalmente terminó con la vida de un par de personas.
Sí. Por esa misma razón, lo que se ha criticado durante este tiempo es quizás eso, el hecho de que estos recintos no han tomado los mayores resguardos respecto a la seguridad tanto de sus clientes como también de las personas que comúnmente son frecuentes a estos lugares. No es menor el hecho que no existieran, por ejemplo, detectores de metales. Bueno, esto y mucho más vamos a estar revisando. Hacemos una pausa, vamos y retornamos por la señal de Imagen Televisión. Seguimos acompañándoles, estamos de regreso. Una mañana entretenida a través de la Imagen de lo Nuestro, su canal Imagen. Y estamos acompañándoles con este tema. Dejamos pendiente, antes de la pausa, lo que es la ludopatía. Estábamos conversando de aquello, de las complicaciones que trae, pero también trae otros tipos de complicaciones, Marcelo, en cuanto a la seguridad de los casinos, que ha quedado también muy al debe. Sí, así es. Efectivamente, ha quedado bastante al debe todo el tema de la seguridad en todos estos recintos. Hay que considerar que estos recintos no solamente proporcionan a quien lo visita el hecho de poder apostar como casino propiamente tal, sino que son recintos multientretención. Claro. Entonces se presta para que haya mucha gente circulando y que demanda muchas cosas, no solamente eso, sino que también espectáculos, hoteles, restaurantes, en fin, etcétera. Por esa misma razón es que se ha criticado mucho el tema de la seguridad, porque es bastante extraño que una persona, un cliente en este caso, entre a este recinto portando un arma de fuego y más encima cargada. En un recinto que, si nosotros lo miramos, y como lo mencionábamos en el bloque anterior, muchas veces uno mismo plantea la posibilidad, llega a fin de mes, o tenemos un par de platita extra y nos vamos a dar un lujo de ir a conocer el casino, de ir a comer. Pero ¿qué pasa si ese mismo veterinario, esa persona que asesinó a un par de trabajadores del casino, se sentó al lado mío en la mesa? O sea, no hay resguardo alguno, y por eso que se están tomando las medidas necesarias, por eso que hay mesas de trabajo de parte de las autoridades regionales, de parte de las autoridades nacionales, pero tiene que haber un llamado a alerta más profundo, porque en menos de un mes el mismo casino se ha visto envuelto en dos situaciones bien críticas. Sí, y aparte de eso también hay que considerar que también el casino ha sido víctima de 2 o 3 asaltos a cajeros automáticos. También, y sumados. ha sido principalmente en la noche, cuando hay que considerar que estos recintos atienden las 24 horas del día, no paran. Claro. Entonces siempre hay gente y siempre en ese sentido se pone en riesgo la integridad de estas personas. Respecto a medidas, como tú bien lo decías, hace unos días atrás también el gobierno decidió salir a tomar cartas en el asunto en este tema, y finalmente instauró una modificación a la ley de los casinos, estableciendo que la seguridad de estos quedan bajo tutela de Carabineros. Algo que, por un lado, viene, por supuesto, a paliar esta grave situación que está ocurriendo, Claro. pero también asalta la pregunta: ¿dónde queda la seguridad que te tiene que entregar en este caso este tipo de recintos, donde se entiende que tienen un cuerpo de guardias privados y que tienen también protocolos de seguridad en las diferentes instalaciones que tienen estos recintos? Ahora, protocolos de seguridad, como en otros lugares, cámaras de vigilancia, guardias de seguridad, pero aún así ocurrieron estos hechos que son muy, pero muy graves. O sea, hay consecuencias fatales. En el anterior caso de hace menos de un mes, también otro turista extranjero, también una situación del año 2013, también data que en el hotel se suicidó también otra señora, producto de que también perdió cerca de 2 millones de pesos. O sea, ¿a qué me refiero? Yo no sé si la fórmula perfecta sea involucrar a Carabineros. No sé cuál será la fórmula perfecta para llegar a delegar una función específica, pero aquí que el casino tiene que tomar medidas, y en general todos los casinos tienen que tomar medidas, tienen que hacerlo. Efectivamente, o sea, aquí hay que sacar lecciones. Absolutamente hay que sacar lecciones de esta experiencia, porque esto obviamente no debe volver a suceder. Como tú bien decías, es un tema que se viene ya arrastrando ya de un tiempo. Si bien es cierto,
todavía se puede considerar como casos aislados, entre comillas, quizás por la cantidad, no por la frecuencia. Sí. Pero también hay que pensar que este hecho no solamente yo creo que ha sucedido en este casino propiamente tal que tiene que ver con nuestra región, sino que también ha sucedido en otros recintos que hay en el país. Hay que considerar que la ley de casinos, donde se dio la libertad de poder instalar un casino en cada región, data del año 2005. Y se creó obviamente también una superintendencia de casinos que tiene que vigilar y resguardar por el buen manejo de todos estos recintos de azar. Y en ese sentido, por supuesto que hay un desafío bastante grande para velar por la seguridad y sobre todo, creo yo, también por establecer cuál es el perfil del cliente que asiste a estos recintos y cuáles son los límites que se pueden establecer para que situaciones como estas no vuelvan a suceder. ¿Por qué? Te menciono lo siguiente, tú mismo lo mencionaste, guardias de seguridad. En la región metropolitana, me parece que fue en Talagante, que un alcalde solicitó la idea y también lo instauró como sus vigilantes municipales también portaran armas. ¿Tendremos que llegar a esta situación tan extrema de lugares privados y de alta concurrencia que tenga que ser así? ¿Carabinero estará con la dotación necesaria para poder cumplir ese rol? ¿A qué podremos llegar? Mira, el tema de sobrecargar carabineros es un tema que ya viene hablándose desde hace mucho tiempo, con todo lo que ha pasado con el aumento de los delitos, y en ese sentido han surgido muchas voces que han criticado el hecho de seguir cargándole más funciones a carabineros y no comenzar a delegar. Ahora, esta nueva normativa que estableció el gobierno después de ocurridos estos hechos, aparte de entregar de alguna manera la tutela de la seguridad a carabineros, también establece que los guardias tienen que portar armas. O sea, estamos entrando ya en otro plano. Subimos un poco un escaño más en el peldaño de la seguridad. Y ahí es donde surge el tema de finalmente dónde se delimita la función del guardia privado y cuál es la función de las policías. O mejor dicho, hasta qué punto las policías tienen que tener influencia y tienen que tener que entrar de alguna manera a ordenar una situación tan crítica como esta. Ahora, si tú le das la facultad a los guardias de seguridad a que porten armas y si se enfrentan con un delincuente de esta naturaleza, un tiroteo dentro de este lugar, si dejó cerca de 10 personas lesionadas, imagínate una balacera dentro del casino. Es que ahí es donde está el tema. Y lo otro, o sea, si le vamos a entregar armas a guardias privados, ¿cuál va a ser el perfil psicológico para reclutar esos guardias? Porque, a ver, entendamos una cosa. En este país, como está todo tercerizado, los supermercados, los bancos, tiendas, todos tienen son empresas de guardias que cubren estos nichos, por así decirlo. Y prestan servicios Exactamente. externos. Entonces, ya desde hace un tiempo atrás que también viene siendo un poco cuestionado también el hecho de cómo ha sido el proceder, un tema tan simple como los guardias de supermercado ante un hecho que podría ser flagrante. En ese sentido, si en el tema de los casinos se les autoriza a los guardias a portar armas, ¿cuál va a ser el perfil psicológico que tiene que tener esta persona para que sepa discriminar y tenga el criterio necesario para decir, ok, esto es un hecho que puede repercutir en algo mayor, o también tener el criterio de decir, ok, esto no es así? ¿Sabe por qué te lo menciono? Muchas veces usted mismo lo ha visto en casa. ¿Cuántas veces se ha dado la noticia de que un carabinero finalmente dio muerte a un delincuente y finalmente el carabinero pasa a ser el cuestionado, o cualquier policía en este caso? Imagínate lo que ocurriría con un guardia de seguridad. Dirían a lo mejor claro, que fue excesivo el uso del armamento, que no debió utilizarlo. Habrían muchos cuestionamientos, creo yo, no sé, ¿no? ¿Cuál sería la fórmula perfecta acá? Claro, pero en el tema de carabineros, por ejemplo, existe un protocolo. O sea, los carabineros en el empleo de las armas, su función es disuasiva. No así, por ejemplo, como el caso de los militares,
Los militares en este país Ujú. tienen una función de usar las armas para defenderse, o sea, la defensa. Ya, Porque obviamente por eso tienen que ver con ramas de la defensa nacional en este claro, caso. son diferentes. El caso de Carabineros, como es velar por la seguridad y el orden público, la utilización de las armas es solo en un hecho extremo, o sea, para hacer disuasión. Por esa misma razón, por ejemplo, cuando hay una persecución o cuando hay un delito de ese tipo, por poner un ejemplo para el televidente, siempre Carabineros tiende a hacer actos disuasivos. O sea, si hay una persecución, dispara a los neumáticos. Claro. O si hay un delincuente, tiende a disparar a las piernas. El hecho es no afectar la vida de las personas, es decir, disuadir, mantener el orden y la seguridad. En el caso de los guardias, ¿cuáles son esos límites? Eso es lo que no sabemos. Es una situación sumamente difícil y que, por supuesto, esto no va a terminar acá. Esto va a ser una polémica porque las autoridades ya están casi en el gobierno que está presente, ya están por salir. Vendrán nuevas autoridades, quizás cambien las políticas, cambien las visiones. Es un tema que nos da para mucho, pero de todas formas es importante que ustedes, los televidentes, ahí en su casa, usted mamá, usted papá, ustedes en general, siempre estén informados. Bueno, es un tema interesante, también es importante saber también cómo funciona la policía y cómo están tratándose los temas que nos traes también de actualidad, Marcelo, como cada semana. Muchas gracias. Ha sido un gusto. Nosotros seguiremos, por supuesto, acompañándoles con todos ustedes a través de la imagen de lo nuestro en Imagen Televisión.